de la mayor trascendencia para el país, después del pronunciamiento que tuvo en el día de ayer el constituyente primario colombiano. Creo que este es un ambiente que tenemos que rescatar como parte del espíritu con que vamos a proyectar soluciones de corto, mediano y largo plazo. Aquí se ha dicho que una parte importante de los colombianos se pronunciaron ayer para rechazar el contenido de estos acuerdos. Y la senadora López nos ha exigido responsabilidad a quienes lideramos junto con miles de ciudadanos el no. Por supuesto, esa responsabilidad la tuvimos en el desarrollo de la campaña y con mayor razón vamos a asumir responsabilidad en esa expresión popular mayoritaria por el no, para encontrar los caminos de la paz que tanto anhelamos los colombianos. Pero por supuesto ya el senador Iván Duque hizo referencia a un aspecto que tiene que aclarar el gobierno, y es su disposición a corregir varios aspectos, porque quienes participamos en la campaña del no tenemos una memoria de las observaciones que hicimos en cada uno de los puntos del acuerdo. Pero hay un aspecto, señor presidente y honorables senadores, que también esta tarde, para bien del país, tiene que quedar suficientemente claro. ¿Y cuál es la consecuencia jurídico-política de la decisión que tomaron los colombianos el día de ayer? Por supuesto, las consecuencias de lo político ya lo estamos verificando en esta misma sesión. Se empieza a producir una recomposición de las posiciones alrededor del tema de los acuerdos de la paz. Pero también tiene unas consecuencias jurídicas a las que hacía mención y referencia el presidente Álvaro Uribe. En este Congreso del año 2012 se aprobó el marco jurídico para la paz. Y la Corte Constitucional se pronunció en el año 2014 y definió el alcance del marco jurídico para la paz. Este es un país institucional. El gobierno del presidente Santos, por no sé qué cálculos o reflexiones, decidió trasladarse del ámbito del derecho interno al ámbito del derecho internacional. Y fue allí cuando, a instancia y sugerencia de un grupo de juristas internacionales y nacionales, se tomó la decisión de que las negociaciones de La Habana deberían de enmarcarse en el ámbito de los convenios de Ginebra y del derecho internacional. Y ahí vino la debacle jurídica e institucional para Colombia, porque tuvimos que padecer lo que padecimos en ese Congreso, en el respeto del ordenamiento jurídico y de la Constitución de 1991. Y por eso los acuerdos avanzaron y se le vendió a la comunidad internacional y se le vendió a los colombianos la idea de que con el plebiscito la consecuencia inmediata era que esos acuerdos se colocaban en el bloque de constitucionalidad y automáticamente adquirían la validez propia del derecho interno y del derecho constitucional. Pero
los colombianos en su sabiduría ayer dijeron otras cosas, y concretamente en el ámbito de las consecuencias jurídicas, y ese tiene que ser un primer acuerdo de este Congreso y tiene que ser una primera manifestación del gobierno. Esas 297 páginas, para empezar a revisarlas, para empezar a corregirlas, tienen que volver al ámbito del derecho interno, del ordenamiento jurídico vigente y de la Constitución de 1991. Tiene que ser una manifestación expresa del gobierno. ¿Cuál es el ámbito jurídico en el cual se va a desarrollar este nuevo escenario político? Y ahí, senadora López, empezamos a asumir responsabilidad frente al país, porque lo que sucedió en los 2 últimos años fue llevar a la confusión jurídica e institucional a todos los colombianos y a la comunidad internacional. Por eso el primer rescate termina el senador. Bueno, se gastaron 6 años. Déjenos aclarar el escenario, porque es que es ahí donde... Pero nos están pidiendo que actuemos y queremos señalar en qué ámbito vamos a actuar. Es que no es banal esta discusión, presidente, no es trivial. Nosotros toleramos con dignidad patriótica lo que sucedió en los 2 últimos años en materia de ordenamiento jurídico interno y de derecho constitucional. Entonces, si es necesario que ese primer paso se dé también por parte del gobierno nacional manifestando, y ahí tenemos, aquí no hay caos, no hay miedo, está vigente el marco jurídico para la paz y la sentencia de la Corte Constitucional, y está definido el alcance de cualquier negociación. Y es en ese contexto donde quienes estuvimos por el no tenemos observaciones muy serias en materia de justicia, en materia de participación política, en materia, como le decía la senadora Sofía Gaviria, víctimas de la violencia, para colocarlas efectivamente en el centro de los acuerdos, para que examinemos en ese marco de reconocimiento del ordenamiento jurídico y la Constitución del 91 la solución de las drogas ilícitas y del narcotráfico, y por supuesto también el tema agrario y el tema del campo. Pero tenemos que ser claros en la definición del marco jurídico y constitucional y el respeto que le debemos, porque también el gobierno tiene que reconocer que se colocó al margen del ordenamiento jurídico y la Constitución del 91. Ese es un avance de legitimidad en el acuerdo. Ese es el escenario donde nos tenemos que entender. Y ese es el escenario jurídico que le tenemos que llevar a las FARC para persuadirlo que el día de ayer en Colombia triunfó una mayoría del no y del sí, que exige respeto por las reglas del juego, por la institucionalidad democrática y por la Constitución contra la cual ellos se levantaron. Esto lo definió el día de ayer el pueblo colombiano. Y a partir de ahí podemos avanzar en los otros temas. Por supuesto, somos amigos de que no se vuelvan a usar las armas. Y haremos todo lo necesario para que en ese marco del ordenamiento jurídico no se vuelvan a usar las armas por parte de las FARC. Con propuestas y soluciones concretas
que por supuesto no vamos a compartir esta tarde, porque este es un tema propio de las comisiones que a partir de los próximos días tenga que asumir el nuevo desarrollo de estas conversaciones con las FARC. Y por supuesto es una oportunidad para que el Ejército de Liberación Nacional, bajo el respeto de la institucionalidad del ordenamiento jurídico y la Constitución del 91, ingrese a la posibilidad de ese acuerdo. Entonces, señor presidente y honorables senadores, muy importante lo que ha sucedido, porque no fue el Centro Democrático, fue el pueblo colombiano el que exigió respeto por la Constitución, por la ley y el ordenamiento jurídico. Senador, un minuto más, es que tengo varios oradores inscritos, entenderá usted, inclusive casi todos de su partido. Yo me acuerdo de la película del doctor. Entonces le doy 30 segundos más. Y por supuesto esperamos ese pronunciamiento de respeto que ya lo exigió dentro de su humildad el presidente Álvaro Uribe, la juridicidad, el respeto a lo jurídico de estos acuerdos. Vamos a seguir avanzando en cada uno de los temas, pero necesitamos claridad sobre este primer escenario sobre el cual se pronunció el pueblo colombiano para obligar a que se respete la Constitución y la ley. Muchas gracias, señor presidente. Senador Carlos Enrique Soto. Muchas gracias, presidente. Tuve la oportunidad en este proceso que culminó el día anterior